estación Francisco Bilbao del metro Línea 4, donde nos encontramos a esta hora de la mañana para hablar precisamente del transporte. Un transporte que ha actualizado su tarifa luego de la reunión del panel de expertos, que es el ente encargado de poder calcular los costos operacionales del sistema de transporte y recomendar a la autoridad la tarifa adecuada para el normal funcionamiento del sistema. ¿Qué hizo el panel de expertos? Bueno, recomendó un alza de 20 pesos en la tarifa. Estos 20 pesos iba a ser aplicado en todos los tipos de tarifas. Tarifa de adulto mayor, tarifa de estudiante y también en el pasaje normal. Sin embargo, tras una serie de reuniones, el Ministerio de Transporte se informó que esta tarifa no se iba a actualizar en 20 pesos, sino más bien en 10 pesos. Es decir, la tarifa adulto va a quedar en 740 pesos para los buses red, lo que estamos viendo aquí en imágenes en el paradero, 740 pesos, mientras que el metro tendrá diferentes valores por sus horarios. El más barato será el de 680 pesos, que es la tarifa baja, luego vendrá la tarifa valle por 760 pesos y en estos momentos rige la tarifa de hora punta, que es 840 pesos. El monto máximo mensual pagado a través del sistema QR se va a utilizar a través de los celulares. Finalmente va a quedar en los actuales 39.000 pesos, tal como se establece. Una vez que uno logra ese monto, si paga con el QR, el resto de los viajes durante ese mes son gratuitos. Es la medida que se implementó la última vez que el panel de expertos recomendó el alza y que finalmente también no se aceptó el alza de 20 pesos, sino que fueron 10 y se presentó este sistema, el del QR, como alternativa para ahorrar en el transporte. Tenemos declaraciones al respecto de lo que ocurrió con la actualización de las tarifas, las escuchamos. La inflación, el dólar, el diésel, la mano de obra, y si uno mira ese conjunto de variables, han tenido alzas bastante sistemáticas y continuas durante todo este año, y eso ha aumentado los costos del sistema. Por esa razón, lamentablemente es necesario, a partir de este domingo 14 de julio, subir la tarifa del transporte público, y eso incluye los buses, el metro y el tren. Claro, iba a llegar a 740 las micros, 840 el metro, Dani, pero lo cierto es que lo han dicho los expertos, lo dice Claudio Agostini y también otros expertos, el pasaje en Santiago debería costar mucho más, está tremendamente subsidiado, si no debería estar sobre los 1.000 pesos a esta altura, ¿no? Absolutamente, de hecho recordemos que la tarifa del transporte se congeló el año 2019, de ahí no hubo modificaciones hasta recién el año pasado, donde se volvió a liberar el movimiento de la tarifa, pero entre medio se acumula sin duda una deuda del sistema, de cómo opera hoy día respecto a la evasión, los recursos que genera el sistema y también los costos operacionales que tienen que ver con el precio del combustible, los costos también de las nuevas máquinas, los conductores, en fin, todo eso está dentro de los valores que revisa el panel de expertos y que finalmente van generando una deuda dentro del sistema. Esto, si usted puede hacer la comparación, es similar a lo que ocurre con las cuentas de la luz. Una vez que se congeló ese valor, hoy día hay una cuenta que pagar. Bueno, en este caso en particular con el transporte pasa lo mismo. Cuando se congela el precio del transporte, hay un subsidio por parte del Estado y ese subsidio cada vez se encarece mucho más porque la recaudación del mismo no es buena. Hoy día el 39% de los pasajeros evade el transporte, no se paga. Entonces finalmente ahí hay un dinero que no se recauda por parte del sistema y eso hace que el subsidio tenga que ser cada vez más alto para poder ¿Dani? tener esta tarifa de la que hoy día tenemos, 8.40 en hora punta, que sin duda, como dice Davor, sería mucho más alta si hablamos en términos reales del costo de nuestro sistema de transporte. ¿Te escucho? Sí, no, decir solamente que es muy relevante el ítem de la evasión, que es el que pones también sobre la mesa con este 39% de personas que no están pagando su tarifa y que finalmente encarecen el sistema, porque uno se pregunta cómo poder controlar los precios para poder llegar, claro, a un alza que sea en el fondo moderada, que no afecte tanto, pero que le dé viabilidad al sistema. Hoy día la evasión es un ítem que se arranca completamente de lo tolerable, de la normalidad, y por más que las autoridades han insistido en que están teniendo más fiscalizaciones, se anuncian nuevas medidas, cuando uno conversa con las personas te dicen, mira, la micro que yo tomo la fiscalizan poquito, siempre se suben los mismos que no pagan, como que está en duda si esta fiscalización está siendo tan efectiva. Sí, porque la verdad que es muy difícil de poder fiscalizarla porque es muy heterogénea. La evasión no está en puntos en particular, no es que podamos decir, no sé,
hay 2 o 3 comunas donde se concentra la evasión, hay recorridos donde concentra. La verdad que es muy heterogéneo dentro de toda la ciudad y eso hace muy difícil poder pesquisarla a través de la fiscalización que ha sido más exhaustiva, es cierto, ha tenido buenos resultados, ha pasado del 44% de evasión al 39% en el último dato entregado por la autoridad, pero todavía es un margen muy importante y muy amplio que genera pérdidas en el sistema y hace que no se recaude el dinero que se espera para poder mantener de forma saludable esto y que no signifique esto un golpe al bolsillo cada 2 meses, que se junte el panel de expertos con una nueva alza de 10, 20, 30 pesos, como ha ocurrido en el último tiempo. Tenemos declaraciones de la autoridad de este plan que se estableció por parte del gobierno para poder presentar un alza ya a precio menor a la que recomendó el panel de expertos. Vengo a informar que hemos decretado, estamos anunciando que la tarifa del transporte público, la tarifa va a aumentar en 10 pesos, se va a evitar el aumento de los otros 10 pesos. Las circunstancias difíciles que algunos hogares pasan en un invierno duro como este y en el rol que juega la tarifa del transporte público en ese equilibrio financiero. Bueno, lo menciona el ministro, esto se suma a otros costos de esta temporada, lo que tiene que ver con las cuentas de la luz, el gasto en calefacción. En invierno en general hay muchos ítems del presupuesto familiar que se van al alza, por lo que considerar un aumento en el precio del transporte genera también una preocupación para todos los presupuestos familiares, para quienes invierten una gran cantidad de dinero en transportarse por la ciudad, muchos de ellos con motivos laborales. Para llegar a su trabajo deben tomar 3 medios de transporte, 2 veces micro, 1 vez el metro, y eso en hora punta es muy caro si tú lo consideras día a día para poder completar el mes y cumplir con sus obligaciones laborales. Tenemos declaraciones de las personas, conversamos con algunos de ellos un poquito más temprano sobre esta información. Algunos los pidió por sorpresa y otros, la verdad, se resignan porque dicen, bueno, ¿qué más podemos hacer respecto a esto? Habrá que hacer alguna forma de ajustar el bolsillo, porque así no se puede ya seguir. Muchas cosas. Todo. Sube el sueldo, pero todo subió, así que es como que no había subido nada. Malo está, porque así como estamos, los sueldos no suben, sube todo, está todo caro. Entonces que suban, sobre todo la locomoción, para la gente que no tiene cómo mantenerse, malo. Claro, sobre todo porque son 10 pesos que suben, además de otras cuentas que también han subido durante el último tiempo, como por ejemplo la cuenta de la luz. Y lo otro, Dani, solamente para la conversación, sube en Santiago, pero también en Valparaíso, en Iquique, en Rancagua, en Linares, en Chillán, en Valdivia y en Villarrica. Ahí va a subir 10 pesos el transporte. Yo no sé cuál es la realidad de la evasión que hay en esas comunas, pero lo de Santiago, Dani, yo no sé si hay un plan para ser incluso un poquito más duro, porque lo que hace el gobierno hoy día es que va a colocar o a ampliar el registro de evasores con algunas sanciones como no acceder a la devolución de impuestos, como tener dificultades para sacar el permiso de circulación, pero uno ve otros países que han tomado un camino aún más duro, que el que no paga o paga arriba de la micro o bien se va detenido de inmediato. Yo no sé si en los planes, en el radar del Ministerio de Transporte está por ir ese camino que es un poquito más punitivo, pero que muchos expertos dicen es el único camino a esta altura para bajar del 40% que no paga al 5%, que es como se consiguió el sistema con ese margen de tolerancia, que el 5% no pague. Aquí tenemos el 40%, 4 de cada 10 no paga ni uno cuando sube. Sí, estamos lejos del margen de tolerancia con el cual se diseñó este sistema concesionado, y claro, tú mencionabas otras comunas donde funciona también de esta manera y donde también se genera esta alza de los 10 pesos fuera de la región metropolitana, pero en particular aquí en la ciudad se ha implementado esta medida que es el Registro Nacional de Evasores, que tiene medidas que son bien complejas, pero están todas relacionadas con el transporte. Por ejemplo, la no emisión de licencia de conducir, o bien en este caso se ha aumentado ya para poder evitar tener la retención de devolución de impuestos, pero ese es el camino. Al menos hemos conversado con la autoridad de transporte al respecto, donde señalan que ese es el camino, poder mejorar las condiciones que existen hoy en el Registro Nacional de Evasores, más que medidas más punitivas, como ocurre en otros países. Es al menos en la determinación de la autoridad, y veremos que finalmente tenga resultados. Hoy día esa información es reservada, por ejemplo, de cuántas personas integran este registro, si quienes integran el registro salen ya de pasado un tiempo o se mantienen siendo evasores en el futuro, y finalmente no cambia nada. Eso es un detalle que debemos analizar para ver si es una medida que
tiene o no efecto para reducir la evasión, que es el punto importante cuando hablamos del alza del transporte, que en este caso, a esta hora de la mañana en el metro se cobra 8.40 por transportarse, y acá afuera ya es 740 pesos. Ahí cuando se toma el siguiente pasaje es gratuito, entonces ahí se hace un neteo, que cuando uno viene al revés, ¿no? De la micro al metro, se paga la diferencia de todas maneras. Te escucho. Sí, no, importante el esfuerzo de que además con lo que anuncia el gobierno, que es que en el fondo la tarifa sube la mitad de lo que se había dicho, no sube para los adultos mayores y para los estudiantes. Ahí también hay otro esfuerzo adicional para no tocar el bolsillo de a lo mejor sectores de la población que tienen un gasto mayor o que representa un gasto mayor dentro de la serie de gastos que tiene la familia. Esa también es una buena noticia para esos públicos objetivos. Sí, los pasajes especiales, tarifas especiales, tanto de adulto mayor como de estudiantes, afortunadamente no se han considerado en esta alza. La determinación ha sido reiterada en esa línea por parte de la autoridad. La última vez que se actualizó el pasaje también se congeló el valor de los estudiantes y adultos mayores, y solamente se traspasó a precio el alza para el pasaje normal, para el pasaje general. Eso sin duda habla también de cómo poder ir ayudando, ¿no?, al presupuesto familiar, porque cuando uno le sube la tarifa al adulto y al estudiante es un doble gasto, porque finalmente el ingreso de la familia va destinado también a cubrir lo que gasta su hijo o hija en el transporte público. Por ende es un alza que le toca doble. En el caso de los que tienen hijos que tienen su tarjeta estudiante, pagan una tarifa preferencial, pero de todas maneras cuando se genera esa alza, en el fondo se le sube doble, ¿no?, a quienes tenemos hijos en particular. Así que en este caso, para mantener esa tarifa, sin duda es un alivio también para los que pagan el pasaje adulto, el pasaje completo, porque no se ve reflejado aquel valor de alza que ya comienza a regir la próxima semana. Se anunció esto ya con la debida antelación. El domingo se va a actualizar la tarifa para que el día lunes, ya en el primer día hábil, ¿no?, de esta nueva modificación, esté corriendo al inicio de operación del metro, también de los buses, la nueva tarifa del sistema de transporte público aquí en Santiago, pero también actualizamos lo que ocurre en otras ciudades, en regiones donde también el sistema opera de esta forma concesionada, que finalmente se genera esta alza de 10 pesos, esto por los gastos, ¿no?, operacionales que tiene el sistema. ¿Dani? Y los costos asociados al mismo, que lamentablemente aquí en Santiago no recaudan lo que quisiera para evitar estas alzas. Claro. Sí. Oye, en esta lógica de la zanahoria o el garrote, ¿no?, algunos dicen, no, lo que pasa, para controlar la evasión hay que ser más punitivo, lo que estábamos diciendo, como se hace en Europa, llega un fiscalizador, tú no validaste el ticket, te bajan y te hacen pagar en ese momento, y si no pagas te llevan detenido. Ahí hay las penas, es bien draconiano el sistema, pero claro, así funciona, y la gente en el fondo paga y valida su ticket siempre porque tiene este temor a la fiscalización. Pero acá se ha optado por otra vía también, que tiene que ver con este máximo mensual que tú puedes cargar en tu tarjeta VIP. No sé cómo queda ahora ese monto, eran 38.000 pesos antes de esta alza. ¿En cuánto queda y cómo funciona para recordarle a las personas? Ahí hay un incentivo para pagar por adelantado en el fondo, lo que también me imagino puede mejorar un poquitito esos índices de evasión. Sí, porque te genera ciertos viajes gratis si tú llegas a este monto máximo mensual de 39.000 pesos. 39, el resto de los viajes que realices durante el mes van a estar dentro de este valor. Ese es el monto máximo a pagar. Eso funciona a través de la aplicación que tiene hoy para celulares el sistema de transporte público, que es la aplicación Red, donde también usted podrá cargar dinero, ¿no?, de forma virtual en una tarjeta VIP digital, y utilizar el código QR, y pagando con este método de pago, finalmente se genera el monto, que es básicamente ingresar ahí a su plataforma, donde dice Red Movilidad, y ahí va a ver donde dice generar pasaje QR. Yo pongo mi clave, eso no se la voy a mostrar. Y luego ahí está el código QR. Yo voy en un 8% de uso, porque yo uso solamente una locomoción al día, porque a mí me pasan a buscar por parte del trabajo en la mañana y me devuelvo en transporte público. ¿Dani? Entonces uso un recorrido al día, llego al 8% siendo 12 de julio, pero no bordeo el 25% del uso. Hay gente que llega al 100, y ese caso, cuando tú llegas al 100, de ahí en adelante los viajes del mes
del mes en curso son gratuitos, queda en ese monto máximo a pagar. Claro, hay que viajar harto, sí, durante un mes, más allá de lo que uno dijera es lo normal de los viajes, 2 viajes al día. Pero te quería preguntar si es que ayer, entre las cosas que dijo el ministro, es si se descarta que eventualmente pueda haber más alzas en el año, porque claro, el gobierno intentó tener congelada esta tarifa, de hecho la ha subido el gobierno del presidente Boric en 2 ocasiones, el 23 de agosto del año pasado y el 4 de febrero de este año, que subió 20 pesos a 7.30, ahora a 7.40, el 14 de julio. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva a subir en los próximos meses o eso está descartado por ahora? La verdad es que no está descartado, porque esto va a depender de la opinión de los expertos. Para eso se creó del dólar, este sistema que es independiente, donde finalmente ellos se reúnen cada 2 meses y proponen posteriormente al Ejecutivo esta tarifa. En este caso, el análisis técnico habla de un alza de 20 pesos. Si uno tendiera a pensar 10 pesos subieron ahora y si quedaron esos 10 fuera, uno tendría que pensar que de no cambiar situaciones en el sistema, es decir, de no mejorar la evasión, de no bajar los costos operacionales, ya sea petróleo, lo que tiene que ver con los conductores, las máquinas, evidentemente se podría generar un alza futuro sin ninguna duda. Bien, Dani, oye, gracias por toda la explicación. Finalmente son 10, no 20 pesos como se dijo en un comienzo, pero esto va a tener un impacto de todas maneras. Gracias también por explicarnos cómo funciona ese tope máximo al mes, que ha sido un incentivo para quienes usan permanentemente de manera intensiva el sistema. Que te vaya bien y estás bien abrigadito por lo menos, así que nos quedamos tranquilos para que puedas soportar el frío de esta mañana. Gracias, Dani. Buen fin de semana además, que te vaya bien.